Cierra tus ojos por un momento. Imagina el sonido de la hierba de la pradera azotando en el viento, los susurros de la madre naturaleza rompiendo el silencio de una llanura vacía. Imagina el aroma de la tierra fresca girando bajo las ruedas chirriantes del carro. Las nubes de polvo bailan como torres de humo sobre una fogata nocturna, la ceniza, la grasa y el pan frito, llenando tus fosas nasales con esperanza después de un agotador día de viaje. Al atardecer, encuentras el lugar más cómodo en un montón de mantas desgastadas, y te recuestas en el suelo mientras las luciérnagas anuncian la llegada de la noche. A lo lejos, puedes escuchar el llamado del coyote, adelantándose a su cena, los mulos y el ganado ansiosos gruñendo en la oscuridad. No sabes lo que traerá el próximo día, pero sabes que es un día menos entre tú, tu destino y la extensa naturaleza salvaje en medio. Todo está bien. Este es frecuentemente el romanticismo ingenuo que se lee sobre la legendaria Ruta de Oregón y las misiones para conquistar sus pruebas por los colonos que intentaron recorrerla. Rara vez el viaje era tan dócil o sereno. El camino de Oregón estaba lleno de dificultades, enfermedades y muerte. El único detalle preciso del pasaje anterior podría ser el alivio sentido al dar paso el anochecer al amanecer y el conocimiento de que la migración era un día más corta. Para pintar una imagen más precisa de cómo era atravesar la frontera, estamos viajando en el tiempo 175 años atrás para proporcionar un vistazo de un día en la vida del camino de Oregón, y la intensidad despiadada y a veces el increíble aburrimiento enfrentado por aquellos que lo vivieron, si tenían la suerte de sobrevivir y contar la historia. El camino de Oregón era una bestia, una monstruosidad de 2000 millas de incertidumbre y caos, que se interponía en el camino del destino manifiesto y los sueños americanos de aquellos que lo vencieron, o intentaron vencerlo al menos. Abarcando la totalidad de la frontera occidental, desde las llanuras ondulantes de Missouri hasta los extensos bosques del territorio de Oregón, el sendero más infame del viejo oeste no fue en ningún caso una empresa breve. La naturaleza impredecible, el terreno diverso y peligroso, y la constante amenaza de emboscadas hostiles eran solo algunas de las amenazas que acosaban a los pioneros en su migración hacia el oeste. La mayoría de los grupos de viaje usaban carretas cubiertas para llevar todas sus pertenencias a través de la frontera. Aunque las carretas con estoga a menudo se representaban como el medio de transporte preferido para los emigrantes valientes, en realidad eran demasiado pesadas y engorrosas. El camino de Oregón presentaba un terreno accidentado y muchos obstáculos que hacían inservibles las grandes carretas. En cambio, los viajeros utilizaban carretas de pradera, contrapartes compactas y bien construidas de las legendarias con estogas. No obstante, las carretas de pradera implicaban un viaje mucho más incómodo para quienes pretendían cruzar la tierra desde la comodidad de su vehículo. Las carretas de pradera eran las más incómodas del grupo, y muchas personas decidieron que era más fácil simplemente caminar junto a la caravana y evitar los golpes y dolores de cabeza que venían con ser un pasajero. A veces, las caravanas de carretas no les daban a sus miembros una opción. Frecuentemente, se establecían reglas previo al viaje mediante contratos escritos firmados por todos los viajeros para asegurar el orden. El orden era el componente clave para un viaje fronterizo sin problemas, y con el orden venía un horario estricto que detallaba los pormenores de cada día pasado en el camino, hasta la hora específica. Estos horarios normalmente comenzaban a circular después de unos días en la travesía, y los miembros del grupo podían establecer una rutina. Una hora popular para comenzar el día era las 4 de la mañana, antes del amanecer en la mayoría de las regiones fronterizas. El reloj marcó las 4, y aquellos que se habían quedado dormidos fueron despertados por el estruendo de un clarín o trompeta. En los grupos que no estaban preocupados por mantenerse discretos, aquellos que estaban de guardia durante la noche, llamados la guardia nocturna, disparaban un rifle. En la siguiente hora, las personas despertarían de a poco y recogerían sus pertenencias más pequeñas aún dispersas. No obstante,
La mayoría de los campistas permanecían bien empacados durante la noche, en caso de que los elementos o los hostiles forzaran una huida repentina del grupo migratorio. Cerca de las 5 de la mañana, cuando el resplandor naranja del amanecer saludaba a los viajeros exhaustos, algunos saldrían más allá de las carretas para arrear el ganado que pastaba. Los bueyes, mulas, ovejas y caballos eran animales populares en el camino de Oregón, pero solo podían pastar libremente de noche si no había amenaza inminente de los nativos americanos cercanos. Mientras los hombres arreaban el ganado de vuelta al corral improvisado, mujeres y niños preparaban un desayuno nutritivo para alimentar a los fiesteros durante un día lleno de espontaneidad. De ninguna manera era lujoso, pero resultó ser sabroso más a menudo que no. El desayuno típico al comienzo del sendero incluía tocino frito sobre brasas y una tetera llena de gachas de maíz sobre el fuego. Entre revoluciones, los preparadores de comidas usarían harina de maíz sobrante y un poco de agua para crear Johnny Cakes, un pan de maíz caliente inspirado en la cocina de los nativos americanos del bosque oriental. Una vez que se terminaba el desayuno, los encargados de ordeñar el ganado revisaban la leche del día y quitaban la espuma de la parte superior. Si el tiempo lo permitía, la crema se trasladaba a cubos, y esos mismos cubos se colgaban en algún lugar del vagón. El movimiento constante del velero era suficiente para convertir la leche en mantequilla, perfecta para el pan de maíz en la noche. Mientras tanto, los hombres y chicos mayores del campamento desmontarían los objetos más grandes, comenzando alrededor de las 6 de la mañana. Esto incluía tiendas de campaña, que requerían cuidado especial para caber en los ya apretados veleros. Las mujeres se encargaban de lavar los platos, y normalmente eran responsables de limpiar después de la comida de la mañana. Antes de partir para la excursión de 15 a 20 millas del día, había un par de cosas que necesitaban ser revisadas de antemano. Primero y principal eran los animales. Su cuidado era vital para el éxito del grupo y la supervivencia de sus miembros. Con frecuencia, el ganado quedaba relegado frente a otros problemas en las caravanas, y sus pérdidas se sentían fuertemente. Si la piel de un caballo o ganado quedaba en carne viva por la caminata del día anterior, se les aplicaba ungüento y se trataba cualquier cojera con un vendaje tenso. Partidas sin un guía experimentado o explorador de senderos. Puede que no piensen en tratar estas lesiones más pronto que tarde. Y encontrarían ganado descuidado llenando una de las 10 o más tumbas clandestinas, salpicando el camino trillado. El segundo elemento que requería ser señalado era la obtención de agua. Los exploradores y guías asignados a las caravanas recopilarían tanta información como pudieran, señalando los lugares donde era fácil recolectar agua. Si la ruta del día escaseaba en dichos recursos hídricos, la gente ahorraría tanta agua como pudieran en las ollas y barriles. Siempre y cuando la espera no pusiera en peligro las caravanas, la caravana estaría lista para zarpar. Y cuando llegaba ese momento, generalmente a las 7 en punto, la misma corneta que anunciaba la llamada de despertar sonaría nuevamente. La alerta "Caravanas en marcha" movilizaría la caravana de carros uno por el sendero. Era en el mejor interés de cada viajero estar a tiempo todos los días. Si llegabas tarde o tenías dificultades para estar listo cuando sonaba la trompeta, perderías tu posición en la caravana y tendrías que conformarte con ir al final. Mientras más atrás iba un carro, más polvo tragaban sus pasajeros. El viaje ya era bastante sombrío. El polvo entre sus dientes solo lo empeoraba. Dependiendo de dónde se encontrara la caravana en la extensión entre Missouri y el territorio de Oregón, el camino requería un poco de trabajo y pura fuerza humana para garantizar un paso seguro. En franjas de terreno rocoso y accidentado, unos pocos hombres solos a caballo se adelantaban al grupo, blandiendo palas. Aunque las caravanas pasaban frecuentemente por los senderos durante la temporada de migración, la madre naturaleza encontraba formas de requerir una excavación, y siempre era del conocimiento de los conductores adelantarse a ella y evitar detener todo el tren de carros cuando llegaba el momento. Una vez que el sendero estaba despejado, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, los viajeros avanzarían lenta pero seguramente hacia el oeste. A menudo era silencioso,
excepto por el crujir de la hierba seca bajo las chirriantes ruedas, o el jadeo del pesado ganado, o el canto de los pájaros, y la orquesta de grillos proporcionando la banda sonora del destino manifiesto. No había mucho que hacer durante el viaje en sí. La conversación era mínima, ya que había poco de qué hablar tras pasar incontables horas, días y semanas con las mismas pocas personas. Si había niños en el grupo, podrían correr junto a la caravana, recogiendo ramitas para encender y excremento de búfalo para la fogata de la noche. El camino de Oregón tuvo un largo mandato como el pasaje principal de la frontera, y cuanto más tarde lo usaban las personas, menos madera y árboles tenían a su disposición. La mayoría de la madera útil en las grandes llanuras se había agotado cuando la migración masiva buscó refugio en el viejo oeste, y las astillas de búfalo eran el siguiente mejor combustible. Cuando el reloj marcaba las 12, era mediodía para la caravana promedio. Durante una hora, la gente comía un almuerzo ligero, se hidrataban a sí mismos y a sus animales, mientras los chicos del campamento limpiaban el polvo de los hocicos de sus bueyes. Con la caña en la parte trasera respirando la mayoría de las nubes de tierra levantadas, era vital cuidar de sus narices incrustadas, de lo contrario se asfixiarían. Tras una hora de descanso, la caravana de carretas reanudó su marcha a la 1 de la tarde, tirada por bueyes durante 4 horas más. En la segunda etapa del viaje diario, pequeños grupos de caza se dispersaban en la llanura para buscar presas. Al igual que la pérdida metódica de madera en el camino, a mediados del siglo XIX se cazó en exceso a animales lucrativos como el búfalo y el ciervo. Si un grupo migratorio no emprendía el camino bien abastecido con carne seca, conservas y su propio ganado, jugaban una apuesta masiva al depender de fuentes de alimentos que disminuían con cada temporada. Sin importar el éxito de las expediciones de caza, las caravanas paraban cerca de las 5 de la tarde para acampar y pasar la noche. Los campamentos se seleccionaban en base a una variedad de factores, como la ubicación de terreno plano, agua limpia y un sistema de defensa. Para un sistema de defensa, los exploradores buscarían un saliente plano en la cima de una colina, otorgando a los vigías una vista de 360 grados de las praderas, montañas o laderas aledañas. El mayor problema siempre se reducía a la fuente de agua. Era fácil encontrar ríos, manantiales o arroyos a lo largo del sendero. Sin embargo, la potabilidad de dicha fuente de agua era un asunto totalmente distinto. No había medios claros para probar la limpieza del agua, y con la frecuencia con la que se utilizaban los pozos de agua para beber, bañarse y deshacerse de las aguas residuales, el riesgo involucrado era altamente palpable. Los mayores peligros para los viajeros no eran los ataques de nativos hostiles, el clima inclemente o los bandidos. Más bien, era la enfermedad y las bacterias mortales que acechaban en las fuentes de agua. Una vez establecido el campamento, los vagones formarían un círculo para acorralar a los emigrantes y sus pertenencias. Después, se soltaba el ganado en la naturaleza abierta para pastar y deambular libremente. Al menos un miembro del grupo se mantendría en guardia, ya que la rara pero real amenaza de una emboscada mantenía a todos en alerta máxima. Alrededor de las 6, la campana de la cena sonó mientras los hombres arreglaban los carros en deterioro, y las mujeres que no estaban a cargo de la cena planeaban los arreglos para dormir. Las cenas se centraban en cualquier proteína disponible en el campamento, ya fuera carne fresca de caza o carne salada del almacenamiento. El resto de la cena consistía en cualquier alimento que necesitara ser consumido, como galletas duras o más tortas de maíz con la mantequilla de viaje. Cabe destacar que los huevos, lácteos y leche fresca consumidos por los grupos migratorios eran escasos y poco frecuentes, y no representativos de la dieta general del Camino de Oregón. La inanición afectó a muchos emigrantes durante los 1850, especialmente a aquellos atrapados en cañones accidentados o sin medios para cazar. El capitán Randolph B. Marcy
una vez escribió que la porción perfecta de alimentos y suministros para una travesía por el camino de Oregón eran los siguientes: arroz, frijoles, fruta seca, 600 libras de harina, 120 libras de galletas, 100 libras de azúcar, 400 libras de tocino, 200 libras de manteca y 65 libras de café y té combinados. Según el capitán del ejército de los Estados Unidos, esto mantendría bien nutrida a una familia de 4 personas durante 110 días, excepto por pérdidas o accidentes. Después de preparar la cena con los ingredientes seleccionados, los campistas se aseaban y se reunían para divertirse alrededor de la fogata. Los hombres fumaban entre charlas, mientras las mujeres se sentaban en círculos chismosos, cosiendo, tejiendo o escribiendo cartas a sus seres queridos en el este. No todos los emigrantes al viejo oeste participaban, pero la música y baile en las fogatas solían ser bienvenidos por los viajeros aburridos. Especialmente en fiestas con más de 1 o 2 niños, se tocaría un violín u otro instrumento popular para agregar ligereza a la noche y romper una empresa de otro modo engorrosa. Cuando los niños se cansaban, los hombres agotaban su tabaco y las mujeres terminaban de arreglar sus linos deshilachados. La hora de dormir se acercaba. Alrededor de las 8 se determinaba si era necesario llevar el ganado de vuelta al corral. Si la amenaza de una emboscada nocturna era baja, el ganado permanecería fuera de la caravana en el campo libre. Mientras la mayoría de los viajeros hacían sus camas e intentaban dormir unas pocas horas, se seleccionaban guardias entre los hombres para ocupar sus puestos. Estacionados alrededor del corral improvisado de carretas, estarían de guardia por unas horas, antes del siguiente turno cerca de la medianoche. Bajo un aluvión de estrellas centelleantes y en la vastedad etérea de la frontera, la gente dormiría su agotamiento, soñando con lo que se prometía que estaba por venir, solo para despertar 4 horas después y volver a hacerlo todo una vez más. Descanse seguro, atravesar el camino de Oregón fue una hazaña sin igual. Algunos días eran tan sencillos como eso: 20 millas de despertar, caminar e irse a la cama. Otros días estaban llenos de retrocesos, caminando 10 millas por tierras áridas y desafiantes, solo para darse cuenta de que estaban perdidos y pasar el día entero regresando al punto de partida. La enfermedad devastó a grupos completos de viajeros. Miles de vagones se averiaron. El ganado era problemático si no se perdía desde el principio, y rara vez una caravana viajaba de llanura a llanura sin una discusión. Algunos luchaban por descansos, mientras otros exigían descansar en el sábado. Los guías de senderos rara vez aceptaban estas peticiones, ya que creían que mientras más rápida la excursión, mejor. Desafortunadamente, probablemente 6 días de viaje y un día de recuperación era lo mejor para todos, pero lamentablemente, la retrospectiva es 2020. Al final del día, el camino de Oregón fue una experiencia drásticamente diferente para cada una de las caravanas que lo abordó. Algunos fueron bendecidos con una navegación suave. Otros fueron atacados y asesinados por hostiles antes de llegar a las montañas rocosas. Algunos fueron lo suficientemente ingenuos para intentar y buscar atajos para evitar el camino, pero esto rara vez resultó en buena fortuna. No había un mapa del camino de Oregón per se. Muchos lo usaban como un paso, pero cada caravana podía estar separada por millas, no solo al frente y detrás, sino también de lado a lado. La realidad es que el camino de Oregón era una travesía larga y solitaria para todos los que la emprendían. El día a día no parecía glamoroso, y es que no lo era. Puso a prueba incluso a los hombres más duros, y exigió la atención de todos los que participaron, porque un pequeño error es todo lo que se necesitaba para encontrarse con su creador. Y no, su lápida no decía, murió de disentería. Más bien, se convirtieron en notas al pie en la historia de la expansión hacia el oeste, volviendo al polvo del que vinieron.